Perfecto. Muy bien, pues en esta ocasión voy a dar una charla breve de lo que es una introducción a la calorimetría diferencial de barrido, algunos fundamentos y aplicaciones y buenas prácticas. Esto me parece fundamental para obtener muy buenos resultados. El objetivo entonces de esta charla va a ser desarrollar los conocimientos fundamentales de esta técnica para una correcta utilización y aprovechamiento de los resultados. ¿Qué vamos a alcanzar? Pues bueno, vamos a poder comprender los fundamentos básicos del DCC, interpretar termogramas de manera general y específica, así como diseñar algunos métodos de acuerdo a las necesidades muy específicas de cada uno de ustedes. Bien, para comenzar entonces, tenemos que recordar algo muy básico, lo que es el cambio de fase o los estados de los materiales. Sabemos perfectamente que los materiales pueden estar en un estado sólido, un estado líquido y o en un estado gaseoso, ¿no? En cada uno de estas etapas, estos procesos, pues se les tiene lo que es la fusión o la solidificación o cristalización, vaporización o licuefacción, pero pues bueno, este es esa manera de recordatorio que los materiales pueden cambiar de fase o de estado. Estas sustancias entonces van a absorber una gran cantidad de energía térmica para experimentar este cambio de estado. Entonces, el interés en este tipo de materiales está en que durante el cambio de fase, la temperatura o el calor latente del material se mantiene constante y entonces este material empieza a absorber o liberar energía. Recordemos algo muy sencillo, como es el flujo de calor del agua. En este eje tenemos la temperatura, tenemos el flujo de calor, y la Q1 pues representa el calor sensible del sólido, ¿no? O del hielo que se va calentando. La Q2 entonces es el calor latente, donde ya el agua se empieza el hielo se empieza a derretir. Y la Q3 aquí es donde el agua empieza a calentarse para finalmente llegar al estado de vapor, ¿no? Teniendo esto en cuenta, entonces debemos de saber también que no solamente existen estos tres estados, sino también hay estados intermedios de fases, ¿no? Y estos estados intermedios los podemos llamar polimorfos. Entonces, los sólidos pueden sufrir ciertas transiciones o ciertos cambios, y es un cambio sólido-sólido, que hay una conformación de la materia, o también estos sólidos se pueden llevar a cabo otro tipo de arreglo molecular para dar sólidos amorfos. Y finalmente, pues entonces, tener el estado líquido. ¿De acuerdo? Todos estos procesos, entonces, perdón, todos estos cambios de estado pueden ser manipulados, diseñados o influenciados principalmente por las variables de proceso, como son temperatura, velocidades de calentamiento o enfriamiento, tiempos de proceso, etcétera. Entonces, si nosotros conocemos lo que son estas condiciones de proceso y conocemos perfectamente nuestra composición de la materia, pues nosotros podemos diseñar o tener una microestructura que le va a dar estas características térmicas a nuestros materiales. Por lo tanto, si nosotros determinamos estas propiedades térmicas, entonces vamos a conocer las características de nuestro producto. De esta manera general, entonces ahora sí vamos a entrar a lo que son el DSC, y lo que primero tenemos que hablar es sobre el análisis térmico. Este análisis térmico, pues son una serie de técnicas complementarias que miden los procesos de transiciones térmicas, ¿no? En función de la temperatura o el tiempo. Para estas técnicas, más bien para hacer un análisis térmico, entonces tenemos varias técnicas. Entre ellas está la calorimetría diferencial de barrido, el análisis termogramimétrico, el análisis termomecánico, el análisis mecánico dinámico y la reología. En esta ocasión solamente vamos a hablar de la calorimetría diferencial de barrido, en donde vamos a medir el flujo de calor que va hacia la muestra, o sea, se va dentro de la muestra, o la muestra expide ese flujo de calor. ¿Cuáles son estos procesos o más bien, cuáles son los procesos de transiciones térmicas que se evalúan? Pues entonces son los procesos exotérmicos, procesos endotérmicos o el flujo de calor por la capacidad calorífica. ¿De acuerdo?
Estos procesos entonces los podemos subclasificar en la cristalización, transiciones anisotrópicas o lo que es el polimorfismo, la descomposición o oxidación de los materiales, el curado térmico. Dentro de los procesos endotérmicos tenemos la fusión, la evaporación, desnaturalización, por ejemplo, de proteínas, gelatización de almidones y finalmente podemos determinar las transiciones vítreas o capacidades caloríficas de los materiales. Por lo tanto, este DCC, o la calorimetría diferencial de barrido, se basa en la medición de procesos involucrados en con el flujo de calor, que es el paso de la energía térmica hacia adentro o fuera de la muestra. Esta técnica complementaria es la más usada, que mide varias propiedades de los materiales, generalmente en función de la temperatura o del tiempo. Pero bueno, ¿cómo funciona entonces un DCC? Pues el equipo entonces tiene una celda de medición. En esta celda de medición pues van a estar dos plataformas en las cuales se van a colocar dos celdas o charolas o pans que van a estar en contacto con estas plataformas donde van a estar los sensores de flujo de calor. Y esta celda entonces va a tener un horno para poderla calentar o enfriar de acuerdo al diseño que se quiera, ¿no? La característica principal es que dentro de la celda, en los DCCs normales, porque NES tiene otro tipo de DCC que pueden ser separados, aquí la celda que está vacía lo vamos a tomar como celda de referencia. Mientras que la otra celda o la otra charola vamos a poner la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Pues aquí el bloque, pues bueno, va a ser, hay una temperatura, la cual también va a existir una resistencia en la cual lo va a dar estos materiales y finalmente va a medir el flujo de calor. Cuando una muestra entonces cambia de estado, cambia de fase, entonces va a absorber o liberar calor y entonces el equipo va a tratar de compensar en el otro lado lo que es el flujo de calor y entonces va a realizar una medición. Aquí en estas ecuaciones, que no me voy a entretener mucho, realmente lo que es importante es que el flujo de calor, la Q, entonces es el resultado de un diferencial de temperatura con respecto a lo que es la resistencia de todo el material. Si nosotros tenemos prácticamente los mismos materiales que conforman esta celda de medición y solamente cambia lo que es la muestra, entonces va a haber un diferencial de temperatura y entonces el equipo va a poder hacer una medición. En este ejemplo podemos ver que el flujo de calor, cuando tengo una celda vacía de muestra y una celda vacía de referencia, entonces el flujo de calor va a ser cero. Por lo tanto, pues tengo una línea base. Sin embargo, si la celda de la muestra está llena con este tipo de muestra, entonces este diferencial de temperatura me va a dar una respuesta y por lo tanto voy a obtener una señal. ¿De acuerdo? Esta señal entonces la vamos a poder evaluar y lo vamos a poder cuantificar y determinar qué tipo de señal es. Con esto entonces tenemos que la ventaja del DCC son varias. Una de ellas es la poca cantidad de muestra que se puede utilizar, entre 1 y 10 miligramos. Personalmente siempre utilizo entre 4 y 8 miligramos para asegurar una buena determinación, dependiendo mucho también de la muestra. Tienen alta sensibilidad estos equipos. Lo podemos usar de modo dinámico e isotérmico. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Y también podemos evaluar diferentes velocidades de enfriamiento y calentamiento, principalmente por cuestiones de diseño. Bueno, pero espero que todos podamos tener o ya han visto un termograma, si no, ahorita se los puedo mostrar. ¿Cuáles son las partes de un termograma? Pues bien, en el eje de las Y normalmente usamos el flujo de calor y este flujo de calor toma en cuenta la masa de la muestra. Mientras que en el eje de las X, entonces tenemos lo que es la temperatura o podemos cambiarlo al tiempo y entonces ya tenemos termogramas o isotermas, ¿de acuerdo? Normalmente tenemos que siempre señalar hacia dónde va la dirección del flujo de calor. Hay muchos autores en la bibliografía que ponen el flujo de calor hacia abajo y otros autores lo ponen el flujo de calor hacia arriba. ¿De acuerdo?
Y entonces podemos tener un diagrama y en este diagrama podemos observar varias transiciones. En este caso podemos ver, por ejemplo, cuando hay un cambio, por ejemplo, en la línea base, podemos hablar a lo mejor de una transición vítrea. Si el flujo de calor está hacia arriba, entonces es un proceso exotérmico, podemos hablar de una cristalización. Si es un proceso endotérmico, entonces hacia abajo podemos hablar de una fusión y finalmente un proceso exotérmico como la degradación, pues la línea base se puede elevar, ¿no? Bueno, de manera general, entonces nosotros siempre caracterizamos nuestros materiales bajo una premisa, o sea, es como hacer un borrado de memoria térmica. Esto lo que vamos a hacer es fundir la muestra de tal manera que podamos eliminar cualquier artificio que pueda estar en la muestra. También sirve mucho para hacer un mejor contacto entre la charola, la muestra y la plataforma de la celda para que exista un mejor flujo de calor. Y también puede ser utilizado como para ver algunos procesos como de envejecimiento de los materiales. Entonces, hacemos un borrador de memoria térmica y lo primero que podemos hacer entonces es un termograma de cristalización, donde vamos a ver los termogramas de cristalización siempre se ven de derecha a izquierda y vamos enfriando, ¿sí? De tal manera que nos dé una señal y por lo tanto vamos a obtener un termograma de cristalización. Una vez que cristalice, entonces podemos entonces calentar y vamos a tener un termograma de fusión. ¿De acuerdo? Bien. Lo podemos hacer de dos maneras. La cristalización puede ser de manera dinámica, en donde tenemos el flujo de calor y la temperatura. Y entonces, si nosotros enfriamos desde más arriba de la temperatura de fusión del material y lo vamos enfriando, entonces vamos a obtener lo que es una cristalización, donde tenemos variables como la velocidad de enfriamiento que podemos controlar y entonces ver el efecto de la velocidad de enfriamiento sobre los materiales o también lo que es el intervalo de temperatura. ¿En qué temperatura podemos enfriar para que existan algunos cambios o que el material sufra algunos cambios respecto a su cristalización? O la podemos hacer cristalizaciones isotérmicas. En este caso tenemos aquí el flujo de calor y noten aquí que tenemos tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que el material lo vamos a llevar a una temperatura fija por abajo de su temperatura de fusión y lo vamos a mantener durante un tiempo para entonces ver cuál es el efecto del tiempo en la cristalización de los materiales. ¿Qué variables vamos a aquí controlar? Pues la temperatura y el intervalo de tiempo que queremos ver. Bien, entonces, para hacer este tipo de cristalizaciones, pues podemos hacerlos de una cristalización dinámica donde lo importante que es que el inicio y la forma de la transición va a depender mucho de la cinética de la cristalización y de la velocidad de enfriamiento. Entonces estoy hablando de cinéticas y velocidad de enfriamiento para entonces obtener muchos parámetros térmicos. Estos parámetros térmicos, si nosotros los vemos, por ejemplo, vamos a tener temperaturas de fusión, ¿sí? Temperatura y entalpías de fusión. En estas temperaturas de fusión, ahorita los vamos a ver, podemos obtener una serie de parámetros como la temperatura de inicio, la temperatura onset, la temperatura del pico y la temperatura a la cual termina nuestra fusión. Al igual que en la cristalización, entonces vamos a tener varios parámetros que podemos nosotros tomar en cuenta para el diseño de algún proceso o el diseño de algún producto, ¿no? Otros parámetros térmicos que podemos obtener, pues son la temperatura de transición vítrea, transiciones de segundo orden, cambios de fase, perdón, cambios de CP, capacidad calorífica y temperaturas de inicio de oxidación. ¿Ok? Entonces, de manera general, tenemos el equipo, podemos obtener termogramas y de esos termogramas podemos obtener una serie de información que nosotros podemos manejar para el diseño de algún proceso o el diseño de algún producto, ¿de acuerdo? O simplemente la caracterización de estos materiales que van a ser, pues, incluso para el control de calidad o la investigación y desarrollo. Bueno, para empezar la interpretación de estos análisis, entonces nosotros tenemos que normalmente nuestras muestras no son completamente puras. Si fueran completamente puras, entonces tendríamos termogramas como este tipo, donde el pico sería exageradamente delgado, porque si fuera 100% puro, pues funde exactamente a la misma temperatura todo el material.
Pero conocemos que nuestros materiales no son homogéneos, son más bien heterogéneos, tienen diferentes moléculas, diferentes especies moleculares, y lo que vamos a obtener son termogramas un poquito más anchos, ¿sí? Y que tienen algunas características. En estas características, pues podemos ver estas temperaturas que vamos a evaluar, como les dije hace ratito, donde podemos obtener, en este caso, es una fusión, donde podemos obtener la temperatura de inicio, la temperatura del pico, que es importante, y la temperatura final. ¿De acuerdo? En una termograma de cristalización, pues también podemos observar en este termograma cómo está aquí la temperatura del flujo de calor y vamos a observar cómo, o vamos a leer estos termogramas de manera de derecha a izquierda, en donde vamos enfriando, enfriando, enfriando y empieza una pequeña, perdón, una temperatura de inicio, una temperatura onset, la temperatura del pico y la temperatura final del termograma. ¿De acuerdo? Estos son los parámetros más importantes y también lo que es la entalpía de cristalización. Estos parámetros pues, son los más importantes que podemos utilizar para entonces hacer nuestros reportes y tener una serie de picos que nos va a describir cuáles son las características de nuestro material. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer con el DSC? Pues obtener estos parámetros, pero también hacer algunas diferentes determinaciones. Por ejemplo, la cristalización o la fusión de los materiales, pero de una transición sólido-líquido de primer orden, ¿no? Entonces, en este ejemplo tenemos una margarina en donde el estado líquido, pues obviamente perdón, es líquido, lo enfriamos, tenemos una transición, se cristaliza y cuando lo fundimos, pues regresa a su estado líquido. Entonces, es una transición de primer orden. También podemos tener transiciones de primer orden de sólido-sólido, por ejemplo, lo que es el polimorfismo. Muchos materiales experimentan diferentes conformaciones en su estructura molecular y se reacomodan de tal manera que puede haber un polimorfismo. En este caso, tenemos una grasa donde tenemos el flujo de calor, tenemos la temperatura y cuando nosotros estamos fundiendo vamos a observar cómo hay una fusión de un polimorfo, pero este se reacomoda y recristaliza para después volver a fundir este polimorfo, ¿no? En algunos materiales, algunos polímeros, hay este reacomodo para ver, se pueden observar diferentes transiciones sólido-sólido cuando se está calentando o se están enfriando estos materiales. Aquí lo importante, quiero señalar, es que cuando observen este tipo de termogramas, vean que aquí normalmente, ay, se ve muy feo. Bueno, aquí tengo mi línea base, ¿sí? Y cómo existe esta parte en donde sobrepasa la línea base como que si se fuera hacia la cristalización, y entonces podemos ver cómo existe esta recristalización y se puede notar en un termograma. Entonces, el DCC es muy útil para ver este tipo de transiciones y observar cómo los materiales pueden sufrir este tipo de cambios. ¿De acuerdo? Podemos tener también diferentes transiciones, por ejemplo, líquido, amorfo, sólido, en las cuales, ay, perdón, sí, en las cuales podemos observar cómo es que eh, de un estado isotrópico van a pasar a un estado anisotrópico con diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, podemos observar con el DCC también cambios en la capacidad calorífica. En este caso, por ejemplo, tenemos una proteína en la cual la vamos calentando, se empieza a neutralizar y luego cambia su capacidad calorífica en las proteínas. En los aceites es muy común ver que cuando se está calentando existe un cambio en lo que es el flujo de calor. Si nosotros utilizamos herramientas matemáticas, por ejemplo, bueno, en este caso aquí graficamos el flujo de calor, entonces podemos observar y evaluar perfectamente esos cambios en la capacidad calorífica. Otro eh, Otra característica que tiene el DSC para evaluar, pues son la oxidación de materiales, ¿no? Podemos observar aquí el flujo de calor, la temperatura y cómo estos aceites van entonces calentándose, calentándose y de repente hay un cambio en la pendiente. En este cambio, entonces, se puede observar que es una oxidación de este tipo de materiales. Y pongo, por ejemplo, aceite de soya, aceite de cártamo, porque son materiales que tienen diferentes composiciones y esta composición les ayuda por medio del oxígeno, pues, a lo que es la oxidación.
También tenemos algunos otros tipos de experimentos que podemos hacer, que es la termorreversibilidad. Estos eh, experimentos nos ayudan mucho a lo que es la caracterización térmica del material. ¿Qué hacemos aquí? Pues calentamos, perdón, si calentamos, enfriamos, calentamos, enfriamos, calentamos, enfriamos, y lo que hacemos es una muy buena caracterización del material para ver si es resistente a estos cambios, perdón, estos intervalos de calentamiento o enfriamiento. Podemos evaluar también efectos del almacenamiento. Por ejemplo, podemos ver cómo aquí este ácido graso, por ejemplo, tiene al momento de calentarlo por primera vez una cierta configuración, más bien un cierto termograma de calentamiento. Cuando lo enfriamos y lo volvemos a calentar, entonces ya se hubo un cambio en su conformación, ¿de acuerdo? Em, Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, para determinar vidas de anaquel, determinar formulación, cuáles serían la mejor formulación y diseño de procesos, ¿de acuerdo? También tenemos que con el DCC podemos utilizar varias velocidades de enfriamiento y evaluar cómo la velocidad de enfriamiento en un material lo afecta en sus características térmicas. Esto quiere decir que, por ejemplo, la muestra es enfriada desde la temperatura por encima de su temperatura de fusión, y el inicio y la forma de la transición va a depender mucho de la cinética de cristalización y la velocidad de enfriamiento. Y sabemos bien que si nosotros utilizamos velocidades de enfriamiento lentas, vamos a obtener picos angostos con cristalización completa en intervalos cortos de temperatura. O sea, van a ser picos angostos, ¿de acuerdo? Pero las temperaturas de inicio de cristalización pues van a ser altas. Sin embargo, si usamos velocidades altas, entonces los picos se van a ensanchar y va a haber menos detalles de la cristalización y las temperaturas van a ser más bajas. Esto lo ilustro, por ejemplo, en esta gráfica, como observamos aquí el flujo de calor, está exo hacia arriba, esta es la cristalización, la temperatura, y vemos que desde la parte de abajo hacia arriba se incrementa la velocidad de enfriamiento. Entonces vean este mismo material, si lo enfrío a una velocidad baja, cómo va a cambiar el termograma conforme se aumenta la velocidad de enfriamiento. Entonces, las temperaturas van a ser más bajas conforme aumento la velocidad de enfriamiento y más altas cuando disminuye. Y los picos van a ser más anchos cuando se aumenta la velocidad de enfriamiento. Entonces, con esto podemos evaluar varias velocidades de enfriamiento y ver cuál es el efecto que tiene la velocidad de enfriamiento en los materiales. Y el DCC es una herramienta muy buena para evaluar cuáles van a ser este tipo de comportamientos. En procesos podemos tener enfriamientos lentos, enfriamientos rápidos, los quenching o dejarlo, si lo dejan a temperatura ambiente, entonces tiene una gran variación la velocidad de enfriamiento y puede tener un gran impacto en lo que es las características térmicas del material. Esto lo va a pasar rapidito y bueno, también podemos hacer con el DCC, pues cristalizaciones isotérmicas. Lo que hacemos es que la muestra esté enfriada hasta llegar a una temperatura deseada, que esté set por abajo de su temperatura de fusión y se mantiene ahí por un tiempo determinado. Este tiempo, en algún momento dado, el tiempo de inducción, que es el tiempo en el que tarda una muestra en comenzar a cristalizar, dependerá del grado de superenfriamiento. Es un concepto que se tiene para evaluar los materiales y ver cuál es el tiempo que tarda el material en empezar a cambiar con respecto al tiempo. ¿Para qué se utiliza? Pues por el diseño de procesos, la resolución de problemas en vida de aquel, diseño de cristales. Y este es el superenfriamiento. El superenfriamiento quiere decir el intervalo de temperatura entre la temperatura de fusión del material y la temperatura de cristalización del mismo material. En esta zona, si yo enfrío mi material una vez que lo fundí, lo enfrío y lo dejo en esta zona, entonces, y lo dejo por un tiempo determinado, voy a obtener eh, diferentes cinéticas de cristalización. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, si el superenfriamiento es grande, si el superenfriamiento es grande, voy a obtener unas cinéticas de cristalización muy diferentes a cuando el superenfriamiento es pequeño. ¿De acuerdo? Bueno, todos estos experimentos que se pueden hacer con el DCC y estos termogramas
Pues van a depender mucho de las buenas prácticas que tengamos al momento de poner nuestra muestra, ¿no? Entonces, nosotros hemos identificado una gran cantidad de artificios que se existen en los termogramas y muchos de ellos a veces no son muy bien explicados o no sabemos por qué están pasando y creemos que es parte de la muestra, pero muchas veces es una mala práctica de eh, lo que es la determinación del DCC. Entonces, hemos detectado, por ejemplo, varios transiciones, más bien varios artificios, por ejemplo, el overshoot, que es la inercia del equipo en el cual si va a una velocidad alta, lo queremos frenar, entonces se pasa, se va, tiene una inercia, entonces podemos obtener gráficos como y más bien son atribuidos al equipo, no tanto a la muestra. A veces ponemos la muestra y por alguna razón alguien pasa y le pega al equipo y hay un salto en un brinco de la celda y se ve algo parecido, ¿no? Como esto, ¿no? Muchas ocasiones los equipos no están conectados a fuentes confiables de electricidad o no hay supresores de picos y estos picos se deben a cuestiones más eléctricas que no tanto a la muestra. A veces hay suciedad o presión en la muestra. Imagínense que la muestra está sellada o no está bien sellada, ¿sí? La capsulita que les dije no está bien sellada y entonces el aire que existe dentro de la muestra puede expandirse con el calor y entonces salir y hace algo de presión y por lo tanto podemos obtener este tipo de señales, las cuales no son de la muestra, son por una mala práctica. Muchas veces obtenemos algunos termogramas como en donde supongamos, va fundiendo muy bien, pero de repente empiezan a haber estos artificios y es porque hubo algún movimiento de la celda, ¿de acuerdo? Esto normalmente se observa cuando tenemos muestras muy sólidas y que están como muy esféricas y no tienen un buen contacto con la celda. Por eso es importante muchas veces, o más bien, siempre es importante hacer un buen borrado de memoria térmica. También hay este tipo de saltos que son interferencias de alta frecuencia. Esto es así como, eh, no sé, alguna cuestión eléctrica o algo así, pero se pueden dar este tipo de señales, las cuales no son parte de la muestra. También muchas veces se está calentando mucho la muestra y la celda por alguna razón se abre, se explota y podemos tener este tipo de picos que no son parte de la muestra. Muchas veces ahí se recomienda, pues obviamente hacer un pequeño agujero en la charola o hacerlo con charolas abiertas. Y bueno, finalmente, un cambio en esto no se debe a algún cambio en la capacidad calorífica, sino más bien a sociedad o fallo en la fuente de poder, ¿no? Bueno, entonces, con estos artificios yo les quiero comentar que las buenas prácticas van desde limpiar bien la celda donde se va a colocar la muestra, sellar bien la muestra, colocar bien la muestra, hacer un buen borrado de memoria térmica, que no exista vibraciones en la mesa donde está el DCC para que entonces no existan estos cambios, estos brincos en lo que es la celda. Y todas este tipo de características y de buenas prácticas para obtener buenos resultados en los termogramas, pues nosotros podemos hacerles una capacitación y podemos enseñarles a todo esto, pero tienen que cuidar mucho este tipo de características. Y bien, finalmente, algunas otras señales ajenas a la naturaleza de la muestra, por ejemplo, algunas impurezas, si tienen algún material que saben que va a fundir a tal temperatura y existe otro pico, otra señal, pues puede ser alguna impureza, ¿no? Mal acomodo de la muestra nos va a dar unas señales como esta, que quiere decir muchas veces lo que se recomienda es que la muestra esté en contacto completamente con el fondo de la charola que va a contener la muestra. Muchas veces están hechas bolitas o son materiales sólidos que están hechos bola y entonces no se funde bien y este tipo de señal nos puede aparecer. No es por una transición polimórfica, más bien es por un mal acomodo de la muestra o de la celda.
Y pues bueno, una celda mal acomodada muchas veces puede estar si está la plataforma y puede estar por aquí, no hay un buen contacto de la charola que contiene la muestra con la plataforma de la celda, entonces puede obtener este tipo de señales. ¿De acuerdo? Entonces, súper importante para obtener muy buenos resultados es entonces el tratamiento de la muestra. ¿De acuerdo? Otro error frecuente es el cálculo de los parámetros. Me han reportado algunos colegas que quieren determinar la entalpía y los parámetros térmicos como si fueran picos de termogramas, digo, perdón, de cromatogramas, pero no, realmente lo que se tiene que hacer es utilizar algunos herramientas matemáticas como la primera derivada y entonces poder saber en qué momento existe el inicio y el final de este pico y se integra completamente todo.